Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Entonces aquí Jesús nos da una señal importante. Esta señal es muy importante, la señal que nos muestra. Es la última señal que nos muestra los momentos cuando nosotros vamos a tener que escapar. Esta es la última señal. Pero me gustaría que viéramos esas palabras. El Señor Jesús dice, cuando veamos la abominación desoladora que es sentada en el lugar santo. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora viene desde el profeta Daniel y tiene dos palabras. La palabra abominación se refiere a idolatría y desoladora se refiere a destrucción, persecución. Así que es un poder idólatra que persigue al pueblo santo y es idólatra porque toma el lugar de Dios. Así que nosotros lo conocemos bien en la Edad Media, fue el papado. En la Biblia lleva otros nombres también, la Babilonia, también lo conocemos como la Roma espiritual. En la Edad Media fue el papado y en el tiempo del fin hay tres poderes que se juntan para conformar la abominación desoladora: el catolicismo, el protestantismo apóstata y el espiritismo. A ver si podemos apagar el microfonito. Hay bastante ruido y eso me distrae un poquitito. El anfitrión tiene la opción de ponerle mute a todos. Oscar, si tú puedes poner mute a todos, por favor. Ahí están, ahí ya me parece que estamos todos. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús dice que cuando este poder se levante y lo veamos sentado en el lugar santo se refiere al templo, y en la tierra el templo de Dios es su iglesia. Entonces, cuando nuevamente durante la Edad Media el papado se sentó, gobernó la iglesia, la destruyó por dentro. Luego, cuando el protestantismo se levantó, nuevamente lo persiguió. Y en el tiempo del fin va a volver a ocurrir lo mismo. Y ya vemos al papado llegando casi a este punto, pero no todavía ha ocurrido, porque hay algo que le está impidiendo que el papado y la Babilonia moderna lleguen a este punto. Y eso es lo que yo quiero estudiar en esta mañana. ¿Qué es lo que le está impidiendo? Y que estamos a punto de ver que este poder que impide está a punto de caer, y lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor es el derrocamiento del poder que le está impidiendo que la Babilonia moderna llegue a tener el poder. Por eso los momentos en los que estamos viviendo son tan importantes. Vengan al libro de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a leer desde el versículo 3. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el apóstol Pablo claramente explica a los tesalonicenses que el día del Señor, la segunda venida de Cristo, no vendrá a no ser que se manifieste la apostasía. Y luego nos define la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Es el levantamiento dentro de la iglesia de un poder idólatra, de un poder que demanda ser adorado como Dios. Y nosotros lo conocemos, la gran mayoría de nosotros hemos salido de ese poder, es el papado. Esta profecía tiene doble aplicación porque el papado reina dos veces. Entonces vemos aquí que para
durante la Edad Media, el papado se levantó y gobernó, luego cae en el año 1798, se le inflige una herida mortal, pero la profecía nos indica que esa herida mortal iba a sanar, y luego que sanara, todo el mundo le adoraría nuevamente y gobernaría por un corto tiempo antes de que el Señor Jesús venga. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Así que hay algo que lo detiene. Que en los días de los apóstoles había algo que lo detenía para que subiera su poder. Y luego dice así: a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces tenemos dos poderes aquí manifestados. Hay un poder que es el poder apóstata, que desea controlar, desea ser adorado por Dios, como Dios, pero no puede subir a su poder porque hay otro poder que lo detiene. Y mientras ese poder esté jugando su papel profético, el papado no puede subir a cumplir su papel profético. Muchos comentadores, entre adventistas y no adventistas, han reconocido que aquel poder que detenía antes de la Edad Media, que detenía al papado para que subiera a su poder, era la Roma política. Mientras Roma gobernaba, el papado no podía cumplir su poder político, es decir, su poder espiritual. Era aquel que lo detenía. Y es interesante que cuando los cristianos comenzaron a ver que la Roma política iba a caer, estaba destruida por dentro, moralmente, financieramente, los cristianos comenzaron a orar para que Dios extendiera la vida de Roma, porque ellos sabían que cuando Roma cayera, iba a venir un poder apóstata que iba a ser mucho peor que Roma. Entonces, aquí hay un principio que se aplica no tan solo para la Edad Media, sino que hay un principio que se aplica para la segunda aplicación, la segunda vida del papado. El papado no puede subir a controlar el mundo mientras los poderes políticos aún controlan el mundo. Y yo se los voy a mostrar esto por profecía ahora. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Vamos a Daniel 11 antes, a Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11 es mi profecía favorita en el libro de Daniel. La vengo estudiando por muchos años. Daniel 11 básicamente nos presenta la profecía acerca de dos reyes. El rey del norte y el rey del sur. Cuando nosotros hablamos del rey del norte y del sur, norte y sur, si yo te digo anda al norte o anda al sur, para que haya un norte y para que haya un sur, tiene que haber un punto de referencia, ¿cierto? Porque es el punto de referencia que determina qué es el norte y qué es el sur. Por ejemplo, para Brisbane, en la ciudad de Brisbane, Sydney está al sur, pero para los de Melbourne, Sydney está al norte. Entonces, nosotros, para determinar qué es el norte y qué es el sur, primero tenemos que encontrar cuál es el punto de referencia.
Tristemente, en la discusión adventista en cuanto al rey del norte y al rey del sur y sus identidades, se ha ignorado el punto de referencia. Yo les quiero mostrar el punto de referencia. Vengan a Daniel 10 y versículo 14. Daniel 10 y versículo 14. Aquí se encuentra el punto de referencia de la profecía. Y es esencial, porque se nos está hablando del rey del norte y del rey del sur, y entonces nosotros decimos, ¿norte de qué y sur de qué? ¿Quién es el punto de la referencia? Y aquí el ángel le dice a Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Cuál es el punto de referencia? Es el pueblo de Dios. ¿Cuál es el punto de referencia? El pueblo de Dios. Es esencial que entendamos esto para entender esta profecía. Entonces, en el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. Amén. Y si Israel era el pueblo de Dios literal, era el punto de referencia era en Jerusalén y era un punto físico, por lo tanto el norte es físico y el sur es físico, no son simbólicos, porque el pueblo de Dios no era simbólico, no era literal, vivían en el Medio Oriente, ahí en Canaán. Por lo tanto, el norte es norte de Jerusalén y el sur es sur de Jerusalén. Y la profecía de Daniel, al hablar del rey del norte, se está refiriendo a los reyes o a los poderes que venían del norte de Israel, y al hablar del rey del sur, se referían del sur de Israel. Entonces, el norte, cuando uno estudiamos la profecía de Daniel 11, va cambiando la identidad de los reyes de acuerdo a los reyes que van ocupando esa área del norte. Pero el sur es siempre Egipto. El sur es siempre Egipto. Pero es interesante, y no tengo el tiempo para mostrárselos ahora porque no es el propósito de comprobar esto en mi estudio esta mañana. Yo quiero llevarlos a otro punto. Pero es interesante que el libro de Jeremías y el libro de Isaías identifican al rey del norte como Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia siempre que venía hacia Canaán, venía desde el norte, a pesar que la ciudad de Babilonia no estaba exactamente al norte, ellos cuando atacaban a Babilonia siempre venían del norte. Babilonia es uno de los reyes del norte y Egipto es el rey del sur. Literal. Ahora, la profecía nos cubre desde los días de Medo-Persia hasta la profecía, hasta que se acaba el tiempo del fin, hasta la resurrección especial. Eso es cuán abarcante esta profecía. Esta profecía es la profecía más abarcante del libro de Daniel. Es una profecía maravillosa, llena de detalles. Nos muestra con lujo de detalle el tiempo del fin. Es una profecía muy linda. Entonces, al abarcar tanto tiempo, esta profecía pasa a través de la cruz y cuando Esteban fue apedreado. Ahora, ¿qué ocurrió cuando Esteban fue apedreado? Se cumplió la profecía de Daniel 9, en la cual el Israel físico es rechazado y en su lugar se levanta un Israel espiritual, un Israel que no es físico, un Israel que está en todo el mundo, ya no está en Jerusalén, allá en el Medio Oriente, deja de ser un punto literal, ahora llega a ser un Israel simbólico, un Israel espiritual. Vengan conmigo al libro de Romanos, Romanos capítulo 2. Versículos 28 y 29. Quiero que se den cuenta la identidad del pueblo de Dios, porque andamos buscando el punto de referencia.
En el Antiguo Testamento el punto de referencia era un Israel literal que vivía en un punto geográfico literal, por lo tanto norte es norte literal, sur es sur literal. Cuando cambia la identidad del pueblo de Dios, cambia el punto de referencia, por lo tanto ahora el norte cambia y el sur cambia. Vengan a Romanos 2, 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que es exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo nos dice claramente que el verdadero judío, el verdadero pueblo de Dios es espiritual, es en el corazón. Vengan al libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Versículo 29. Gálatas 3, 29. Dice así. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la carne. Ahora, el apóstol Pablo aquí le está escribiendo a los Gálatas, que no eran judíos. Los Gálatas eran gentiles. Pero de acuerdo al principio del Israel espiritual, todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, todos llegan a ser parte del Israel espiritual y somos, por lo tanto, descendientes de Abraham. Entonces, ahora Israel ya no se encuentra en la tierra prometida literal, en el Canaán, en la Jerusalén literal. Ahora el pueblo de Israel se encuentra ¿dónde? De acuerdo al principio espiritual. ¿Dónde se encuentra? En todo el mundo. Entonces, ¿qué es el norte y qué es el sur? Si la naturaleza de Israel ha cambiado, la naturaleza de los antagonistas de Israel, el rey del norte y el rey del sur, también ha cambiado. Han dejado de ser literales, ahora llegan a ser espirituales. Y tristemente, cuando se pierde este punto, cuando no nos damos cuenta de esto, entonces comenzamos a buscar enemigos literales, pero no se puede hacer. Al cambiar la naturaleza del pueblo de Dios, que es el punto de referencia, por naturaleza entonces debemos buscar enemigos que son simbólicos, que son espirituales. Y yo quiero mostrarles en el libro de Apocalipsis a estos dos enemigos del pueblo de Dios. Vamos a Apocalipsis, les voy a mostrar el rey del norte espiritual. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. El rey del norte espiritual. Aquí se describe la gran ramera. Y dice así, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué es una ramera? Una ramera en la profecía es una iglesia que perdió su fidelidad a Dios y cometió adulterio. Abandonó a Dios, se fue en la idolatría y para tener poder, aquí se nos muestra claramente que su adulterio fue cometido con los reyes de la tierra. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Miren el versículo 5.
y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí se encuentra el rey del norte, ¿se dan cuenta? Ahí está el rey del norte espiritual, pero no es un poder que literalmente está al norte de la iglesia, de la iglesia. Es un poder que abarca todo el mundo, así como la iglesia de Dios. El punto de referencia se encuentra en todo el mundo en el Nuevo Testamento. Los enemigos del pueblo de Dios se encuentran ahora en todo el mundo. El norte es una referencia simbólica, es una referencia espiritual. Y mire ahora el versículo 6, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Así que el rey del norte lo podemos definir como la religión falsa. El rey del norte es la religión falsa, es la religión que toma el lugar de la verdadera religión, se hace pasar por la religión de Cristo, pero no es la religión de Cristo. Es enemiga del pueblo de Dios, los persigue y los destruye. Ese es el rey del norte, se lo llama Babilonia. Babilonia la grande, porque gobierna todo el mundo. Ahora les voy a mostrar el rey del sur, el Egipto espiritual. Vengan a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Estos son los dos grandes enemigos del pueblo de Dios: el rey del norte y el rey del sur. Apocalipsis 11, y vamos a venir al versículo 7. Dice así: cuando hayan acabado sus testimonios, o su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Ahora, los que acaban su testimonio son los dos testigos. Los dos testigos son símbolo del pueblo de Dios. Pero mayormente símbolo de las sagradas escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si leemos un poquito más adelante, ustedes, si vienen al versículo 3, dice así: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en la presencia delante de Dios de la tierra. Entonces, estos dos testigos son símbolos de las sagradas escrituras que dan testimonio vestidos de cilicio por 1260 días. ¿Por qué están vestidos de cilicio? Porque el pueblo de Dios está siendo perseguido, está siendo quemado, está siendo destruido. ¿Quién los está destruyendo? Bueno, es el rey del norte, es el papado. Por 1260 años el pueblo de Dios fue perseguido, destruido, miles y miles, millones murieron, cerca de 200 millones murieron. Entonces, se representa a la palabra de Dios testificando vestido de luto. El cilicio era el luto de aquellos tiempos. Está vestido de luto y por 1260 años testifica de esta manera, el mismo periodo que el papado reina, el rey del norte, desde el 538 al 1798, estos dos testigos testifican de esta manera. Ahora miren el versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio. ¿Cuándo es que ellos acaban su testimonio? Al fin de los 1260 años. ¿Y qué año es eso? El 1798. Entonces dice que cuando ellos acaben su testimonio en el 1798, algo ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, dice que una bestia asciende del abismo. ¿Qué es una bestia en la profecía? Una bestia en la profecía representa a un poder político, a un reino, a un sistema de gobierno. Entonces aquí esta profecía nos está mostrando que se levanta un nuevo poder. Al fin de la profecía de los 1260 años, se levanta un nuevo poder. Nosotros sabemos que al fin de los 1260 años cae un poder. Cae el poder
da la opción aquí. Gracias. Al fin de los 1260 años, cae el papado, el poder religioso falso, ha controlado al mundo por 1260 años y ahora cae. Y cuando cae, se levanta otro poder a gobernar el mundo. ¿Y cómo se lo llama? Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Se fijan ustedes que aquí el apóstol Juan nos está mostrando que en 1798 se iba a levantar el Egipto espiritual a gobernar el mundo. En otras palabras, en 1798 ocurrió un cambio de poder. Satanás vio que ya no podía controlar al mundo por el poder religioso falso, así que lo baja, lo saca y levanta al Egipto espiritual para controlar el mundo. El Egipto espiritual, el Egipto representa al ateísmo, es un poder ateo. Es un poder secular que no reconoce a Dios ni lo acepta y está en contra de las Sagradas Escrituras porque hace exactamente lo mismo. Persigue la Biblia y por 3 días y medio las destruye. Ahora, veamos una cosa aquí. Dice las Sagradas Escrituras que este poder se iba a levantar y dice ahí en el versículo 7 del abismo. En las Sagradas Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis, el abismo representa el poder de Satanás, el asiento de Satanás, donde él reina. Y también representa a la tierra en una situación de caos. En el año 1798, entonces esto nos muestra claramente que el poder de Egipto viene de Satanás, así también como el poder del rey del norte. Ambos son resultado del poder satánico. Entonces, el rey del sur se levanta de una situación de caos. El Egipto espiritual se va a levantar a gobernar el mundo de una situación de gran caos. ¿Y qué fue lo que ocurrió antes de 1798? Bueno, fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa creó un caos, no tan solo en Francia, sino que en todo el mundo. Y a través de la Revolución Francesa hubo un cambio increíble en la historia del mundo. Hasta ese punto, la religión había gobernado políticamente y también espiritualmente la mentalidad de los hombres. Todos los reyes de la tierra hasta ese punto se identificaban ya sea con el catolicismo o el protestantismo, eran todos religiosos, eran todos y eran gobernados por una actitud religiosa. Pero con la Revolución Francesa eso se acaba y se levanta a gobernar el mundo un nuevo poder y es el rey del sur y son los poderes políticos seculares que no están afiliados a la religión y tienen una mentalidad atea secular, una mentalidad que desecha a Dios y quiere gobernar simplemente con maneras seculares. Y lo gobierna todo. Todos los rincones de la vida están gobernados por una actitud secular. La filosofía de la vida es secular. Antes la filosofía de la vida era religiosa. Todo se juzgaba por la religión. Pero a partir de la Revolución Francesa, se cambia el estilo y poco a poco lo introdujeron. Y ahora tú y yo vivimos en un mundo que es totalmente secular, ¿sí o no? Vivimos en un mundo donde la educación es secular y se le enseña a los jóvenes que no hay Dios. El ateísmo es la base, es la religión, se puede decir, del secularismo. Y los gobiernos tienen una actitud totalmente secular. Se ha separado la religión del Estado y el Estado gobierna sin ser influenciado por la religión. Entonces el rey del sur representa a los poderes seculares
gobernando el mundo con una actitud atea secular. El rey del norte representa a la religión falsa gobernando el mundo con una actitud religiosa en todo lo que tiene que ver los ámbitos del mundo, los ámbitos de la vida. Entonces, vamos de vuelta a Daniel 11, porque Daniel 11 nos muestra también el mismo punto. Daniel 11, versículo 40. Daniel 11, versículo 40. Al final les doy tiempo para que hagan preguntas, ¿ya? Ahora les estoy pasando la información, tomen notas para que después puedan estudiarlo ustedes mismos. Pero al final les doy tiempo para las preguntas. Dice así el versículo 40. Dice, pero al cabo del tiempo, o más en forma más literal esto debiera traducirse, pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Él es el rey del norte. Así que la profecía nos ha llevado al mismo punto de Apocalipsis 11. El rey del sur se levanta y contiende contra el rey del norte en el tiempo del fin. Ahora, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? En 1798. Cuando el reino del papado llega a su culminación, es la gran señal que nos indica que el tiempo del fin ha comenzado. El tiempo del fin comienza en 1798, cuando se levanta el rey del sur. Y aquí nos indica que eso, claro, el rey del sur se levanta y contiende, le ataca al rey del norte. Y literalmente fue así, hermanos. Fue el poder político ejercido por Napoleón Bonaparte, que atacó al Papa y le quitó su poder político. Le quitaron Roma y el papado fue declarado muerto. El papado perdió su influencia y poder político. El papado había reinado el mundo por 1260 años religiosamente y políticamente. Pero Napoleón Bonaparte le quitó su poder político y recibió una herida mortal. Fue el rey del sur que le ejerció eso, porque el poder político se levantó. El poder político había sido gobernado por la religión por 1260 años, pero ahora el poder político se liberta de esto y el poder político se levanta contra el papado y le inflige la herida mortal. ¿Cuándo? En el tiempo del fin, 1798, al mismo tiempo que los dos testigos iban a dejar de testificar vestidos de silicio. Se acababa la persecución religiosa. Entonces ahora se levanta el rey del sur a gobernar el mundo. Y tú y yo hemos crecido y vivido en el gobierno del rey del sur, no en el gobierno del rey del norte. Pero la profecía nos dice que para que el rey del norte, el papado, se levante a gobernar el mundo nuevamente, y eso es lo que la profecía dice, todas las profecías, Jesús lo dijo, los apóstoles lo dijeron, y el libro de Apocalipsis claramente nos muestra que el último poder que va a gobernar el mundo no son los poderes políticos seculares, sino que es el poder religioso falso, es el papado unido al protestantismo y al espiritualismo. Es el último poder que gobierna el mundo antes que venga Jesús, ¿cierto? Nosotros eso siempre lo hemos sabido, eso es adventismo puro, lo leemos en el conflicto de los siglos. La señal más grande, el último conflicto es de carácter religioso, no es de carácter político. El último conflicto es en cuanto a la adoración y a la obediencia a los mandamientos de Dios. Es carácter religioso. En otras palabras, el mundo va a ser traído y se va a ser centrado en una esfera religiosa, no en una esfera secular. El secularismo va a perder el control de la mente humana.
el secularismo, ya sea por política y por filosofía, va a dejar de gobernar los corazones humanos. ¿Por qué? Porque el poder político es lo que detiene que se levante el rey del norte, el papado. Mientras los poderes políticos continúen gobernando la tierra, el papado no puede levantarse a su supremacía. Los poderes políticos han de conceder su autoridad al papado para que el papado pueda volver a gobernar la tierra. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Mientras haya el que detiene, este poder de apostasía no se puede levantar. Entonces va a llegar un momento en el cual el poder político y el poder secular como filosofía va a perder su poder sobre la raza humana. Yo quiero mostrarles eso. Vengan al libro de Apocalipsis capítulo 17. Nuevamente, aquí el apóstol Juan nos presenta claramente esta realidad. En la figura que se nos presentó, ya la leímos, vemos a una mujer ramera y ella está sobre la bestia. En la Biblia, la bestia presenta un poder político. Representa al papado gobernando a los reyes de la tierra. Y la mujer es la Iglesia Católica y también unido al protestantismo. Entonces aquí se nos muestra en forma simbólica a la Iglesia gobernando al Estado. Y ese es el último cuadro profético antes de la segunda venida de Cristo. Y mire, yo quiero mostrarles ahora en los versículos 9 en adelante. Versículo 12. Dice así. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido poder o reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que estos 10 reyes que presentan a los reyes de toda la tierra, el número 10 representa todo. Todos los reyes de la tierra no han recibido todavía poder Estos reyes no están gobernando todavía. Cuando ellos reciban el poder, lo van a recibir en la misma hora que la bestia recibe el poder. Pero mire lo que ocurre, versículo 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bien interesante, ¿no? ¿Y quién gobierna la bestia? La iglesia, la prostituta. La bestia es símbolo del papado también y símbolo del poder político. Así que aquí hay una unión en la cual los reyes de la tierra se subyugan al gobierno de la iglesia y del papado. Entonces la última unión se nos vuelve a la Edad Media, donde el poder religioso falso controla al Estado. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cómo ocurre? Entonces, mi posición, o lo que yo he estado estudiando es que los eventos que están ocurriendo en este momento marcan como señal que el rey del sur está a punto de caer y que desde de las cenizas del rey del sur se levanta el papado a gobernar el mundo. Entonces, es una señal profética. He escuchado tantas cosas de los hermanos y los pastores diciendo esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que está ocurriendo, pero no tenemos una ancla profética para interpretar los eventos que estamos viviendo. Y los eventos que estamos viviendo en este momento para mí son de gran importancia porque por primera vez en nuestra vida contemplamos con nuestros ojos eventos universales de tal magnitud que nos han quitado toda la libertad y han controlado el mundo de tal manera y tan rápidamente. Son una señal para nosotros. ¿Son señales de qué? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué? Estos eventos, ¿qué nos están diciendo? Algo nos están diciendo. Y al buscar proféticamente, encontramos que estos eventos están marcando la caída del rey del sur.
Vamos a Apocalipsis 11. Aquí se nos muestra la caída del rey del sur. Apocalipsis 11 se encuentra en el medio de la sexta trompeta. Las 7 trompetas presenta la historia del mundo de la misma manera o una manera similar de que las 7 iglesias y los 7 sellos. Las siete trompetas comienzan cuando la intercesión de Cristo comienza en los cielos y terminan con la destrucción de Babilonia. Ese es el periodo que cumple las 7 trompetas. Y en la sexta trompeta se nos presentan tres secuencias que nos muestran cuándo comienza la sexta trompeta y cuándo termina. La sexta trompeta comienza en 1798 y termina cuando cierra el tiempo de gracia. Ese es el periodo que la sexta trompeta cumple. La séptima trompeta comienza con el fin del juicio y termina con la destrucción de Babilonia. Así que ese es el periodo. Ahora, en una de las 7 trompetas, la sexta trompeta nos muestra como en 1798 al caer Babilonia, se sueltan los ángeles que están amarrados al río Éufrates. El río Éufrates es el símbolo de aquello que sostiene a Babilonia. Y luego nosotros vemos en el sexto sello, cuando el río Éufrates se seca. Y vemos en la primera secuencia, en la sexta trompeta, que al soltarse estos ángeles simbólicos, hay mucha guerra en la tierra, hay desastres, y la primera secuencia nos lleva hasta el punto de cuando cierra la gracia y los habitantes de la tierra ni siquiera se arrepienten a pesar de todo lo que están ocurriendo. Vienen tiempos de guerra increíbles, ya lo hemos visto nosotros en nuestros tiempos, las 2 grandes guerras mundiales y todo eso. Eso está predicho en la sexta trompeta. La segunda secuencia nos muestra la historia del pueblo de Dios y de la palabra de Dios. Cuando aparece el ángel con un pie en la tierra y en el otro en el agua, con el librito pequeño en su mano, eso es 1798 nuevamente, se da a comer el libro, le amarga el estómago a Juan, eso es el levantamiento de la iglesia adventista. Y luego se nos muestra la historia de las Sagradas Escrituras, nos llevan a un poco más atrás, se nos muestra cómo ha sufrido el pueblo de Dios 1260 años, y luego se nos muestra la historia futura de las Sagradas Escrituras durante el gobierno del rey del sur. Y ahí se nos muestra que son perseguidas por 3 días y medio, lo que ocurrió durante el reino del terror en Francia. Y luego se nos dice lo siguiente, bueno, y luego la última secuencia es la historia del rey del sur. En 1798 se levanta a gobernar el mundo y la profecía termina mostrándonos la caída del rey del sur. Y se las voy a leer. Vengan al capítulo 11 y al versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿De qué ciudad estamos hablando? Vamos a ver los versículos 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra con ellos y los vencerá. Esta es la bestia, es el rey del sur. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Así que, ¿cuál es la gran ciudad? Es símbolo de el rey del sur, Egipto, de la bestia. En la Biblia, una ciudad representa un poder político. Así que el símbolo es lo mismo que una bestia. Y en el versículo 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto. Un terremoto es símbolo de una visitación divina o es símbolo de un cataclismo, ya sea físico o simbólico
en naturaleza. Entonces va a haber un cataclismo, va a haber algo terrible que ocurre. ¿Y qué es lo que lleva a cabo? Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Entonces aquí vemos que la ciudad, el rey del sur, esta bestia que se levantó en 1798, se derrumba. La 10ª parte no pierde totalmente su poder, no dejan de existir, pero dejan de ser de alguna manera, y cual ya lo vemos en Apocalipsis 17. ¿Qué ocurre? Se les da poder, pero el poder es subyugado al papado, están gobernados por el poder religioso, así como fue en el tiempo de la Edad Media. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. ¿Qué nos muestra eso? Es decir, que va a haber gran muerte, va a haber la caída del rey del sur, está marcada por muerte de muchos seres humanos. Y dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Quiero que se den cuenta que esto no es el fin de la gracia, ocurre antes del fin de la gracia, porque estos dan gloria a Dios. En otras palabras, al caer el rey del sur, viene un gran reavivamiento y el mundo, muchos en el mundo, dan gloria a Dios. Mire, quiero mostrarles qué ocurre después de la gracia. Vengan al capítulo 10 y versículo, capítulo 9 y versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Se dan cuenta que después del tiempo de la gracia, cuando ocurren todas estas cosas, la gente no se arrepiente, no le dan gloria a Dios? Pero antes del cierre del tiempo de gracia, cuando ocurre esto, el mundo se aterroriza. ¿Y qué hace? Le dan gloria a Dios. Entonces hay un gran reavivamiento. Entonces la Biblia nos está mostrando aquí que cuando el rey del sur cae, es una señal para el pueblo de Dios que algo muy, muy grande va a ocurrir en nuestro medio. No tan solo se levanta el poder religioso a gobernar nuevamente, sino que Dios va a derramar su espíritu dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que está ocurriendo dentro de lo que estamos viendo alrededor nuestro marca la caída, o puede que marque la caída del rey del sur? No voy a ser tan dogmático porque los eventos están en las manos de Dios y es Dios el que permite y no permite. Y lo que va a hacer que Dios permita es si nosotros respondemos espiritualmente a lo que está ocurriendo como pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no responde, Dios va a extender el tiempo nuevamente y vamos a tener que esperar que algo peor ocurra. Pero si Dios ve que sí, que estamos listos, entonces los eventos que estamos viendo van a marcar la caída del rey del sur, que prepara para que se levante la abominación desoladora o el papado o la falsa Babilonia o la Babilonia espiritual. ¿Cómo yo sé entonces que estamos en esto? No es por el virus, es por otra cosa. Bueno, muchos mueren. ¿Y cuántos han muerto ya? Dice que más de 100,000 personas ya han muerto alrededor del mundo, que se nos dicen que han muerto por el virus. Pero vamos a Daniel 11. Hay otra señal, que lo que está realmente detrás del virus. Hay un propósito más nefasto. Ellos están tratando de alcanzar un propósito, un objetivo, a través de lo que llaman la pandemia. Daniel 11, perdón. No vamos a estudiar todos los versículos de Daniel 11, no tenemos la oportunidad, pero aquí en el Daniel 11 se nos presenta el ataque contra el pueblo de Dios, por ejemplo, contra la iglesia, como el papado, para poder retomar el control del mundo, lo primero que hace es neutraliza a la iglesia remanente. Eso se presenta en el versículo 41.
el ataque contra, el ataque contra la tierra gloriosa. Y hay muchas profecías en la Biblia que nos muestran que la situación espiritual del pueblo de Dios en el tiempo del fin es una situación precaria. ¿Por qué? Porque han sido atacados y han destruido su identidad, han sido infiltrados. Y eso todo se muestra en el versículo 41. Del versículo 42 ahora. Versículo 42 y 43 dice, extenderá su mano. ¿Quién extenderá su mano? Es el rey del norte. Desde el versículo 40, la segunda parte del versículo 40, comienza un ataque del rey del norte contra el rey del sur para retomar el poder que se ha perdido. Y ahí la Biblia nos muestra paso a paso qué es lo que se hace para volver a retomar ese poder. Y en el versículo 42 se nos muestra la estratagema política. Dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Extenderá su mano. Está haciendo esto. Está extendiendo su mano. No es un ataque de guerra, sino que es un ataque amistoso. El rey del norte, el papado, va a toda la tierra extendiendo su mano, formando alianzas, formando amistad, presentándose como el amigo, como el que ayuda, como el que tiene la solución. Y yo les hago una pregunta, ¿no es eso lo que hemos visto el papado haciendo los últimos 20, 30 años hacia el mundo, sí o no? En los últimos años con este papa, todos los líderes del mundo, todos, ya sea han ido al Vaticano a juntarse con él, y los grandes líderes de Facebook y Google y todas esas cosas han ido a encontrarse con el papa, ¿sí o no? Y lo vemos en la televisión, son relaciones amistosas, se están sonriendo, se dan la mano, se dan besos. ¿Saben ustedes que este papa visitó por primera vez a Arabia Saudita? ¿Ustedes vieron los videos? En Arabia Saudita se permitió que el Papa fuera y le hicieron una gran recepción y habían cientos de miles de personas aplaudiéndolo, cantando en Arabia Saudita, donde nació el Islam. Y se besó con el rey de Arabia Saudita cuando bajó del avión y lo recibieron grandemente. Está extendiendo su mano. Y hermanos, la señal para nosotros que este versículo ya se cumplió es cuando el Papa fue a Estados Unidos y fue honrado y venerado en el Congreso de los Estados Unidos. Eso nos indica que el versículo 42 ya se cumplió, las manos ya se extendieron, las amistades ya se hicieron, los planes ya están hechos, pero el Papa no se puede levantar a gobernar mientras no caiga el rey del sur. Pero ya está todo listo, todo listito, ya todos lo reconocen como el líder moral. Todas las religiones del mundo se han sometido y se han hecho las alianzas necesarias. El protestantismo, ¿para qué decirlo? Desde los 90 esto ya está listo. Y el adventismo está neutralizado. Somos como perros mudos. Ya no ladramos. Pero eso va a cambiar. Y va a cambiar dentro de poco. La profecía sí lo indica. Entonces, miren lo que ocurre ahora el versículo 43. Y aquí es donde nosotros estamos. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía los seguirán. Libia y Etiopía son naciones que están más allá de Egipto, también son naciones del sur. Así que lo que este versículo nos muestra, que el rey del norte va a conquistar todo el sur. ¿Y cómo lo hace? Tomando el poder del oro, la plata y las cosas preciosas.
¿Cuál es el oro o la plata? ¿Qué representan el oro y la plata y las cosas preciosas? Básicamente representan la economía, el poder financiero, que es la fundación, el fundamento de los gobiernos políticos. Yo les hago la pregunta, en estos momentos, ¿está la economía mundial en jaque, sí o no? ¿Está a punto de caer la economía mundial, sí o no? Saben ustedes que aquí en Australia, y Australia es un país riquísimo, es uno de los países más ricos del mundo, tenemos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos una deuda. Gracias a esto, saben ustedes que antes que comenzara la pandemia, Australia estaba en surplus. Estábamos todos diciendo el budget, el budget del país está muy bueno, estamos bien. Ahora, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos una déficit de $1 trillón. Y tenemos cientos de miles de desempleados, Antes que comenzara esto, semanas atrás, teníamos el nivel de desempleo aquí era más o menos como de 5%. Ahora se cree que va a llegar al 20-30% de la población o más, no se sabe. El gobierno está sosteniendo, dándole dinero como loco a los desempleados y todo, pero el dinero se acaba. Cuando se debe $1 trillón, ¿cuánto más se puede endeudar una nación? Eso es Australia. ¿Qué tal los Estados Unidos? Alrededor del mundo, las naciones más ricas van a ser dejadas totalmente debilitadas financieramente. ¿Por qué es que se necesita tomar el control del poder financiero? ¿Por qué? Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos míos, cuando se levante el nuevo sistema, y estamos nosotros viendo con nuestros propios ojos lo que está ocurriendo, cuando se levante el nuevo sistema va a ser un sistema totalmente distinto. Va a haber completo control financiero, completo, absoluto, completo control financiero absoluto. Va a dejar de ser el mercado libre que nosotros tenemos ahora, la capacidad de hacer y deshacer con nuestro dinero y planear para nuestro futuro, todo eso se acaba. ¿Saben ustedes que ya en Indonesia quebró el banco más grande de Indonesia? El jueves pasado quebró. En Australia, en New Zealand se pasaron leyes que le dan a los bancos la autoridad de retener el dinero y darle un certificado a la persona que le deben tanto. Y aquí en Australia ya se están discutiendo aquellas leyes. Se habló en las noticias el otro día que la gente está sacando mucho dinero de los bancos, por lo tanto los bancos a lo mejor van a tener que retener los fondos. Entonces va a ocurrir a nivel mundial lo que ocurrió en Grecia hace algunos años atrás. Un día tú vas a tratar de ir a sacar dinero al banco y te van a decir tan solo puedes sacar $100. Y luego vas a ir el próximo día y te van a decir ya no puedes sacar dinero. Viene una caída económica fenomenal. Fenomenal. Si ocurre ahora, puede que ocurra ahora, si el Señor lo permite. Si no, tarde o temprano la caída económica viene y la caída económica es la señal que el rey del norte ha tomado el poder. Esa es la señal para el pueblo de Dios. Cuando viene caída económica, nosotros sabemos que el rey del norte ha tomado el poder,
que el rey del sur ha perdido su poder y que el gran cambio que va a ocurrir ya viene. Hermano, yo tengo un amigo que es un masón muy alto, grado 33. Es lo más alto. Él era la cabeza de uno de las logias, de la logia más poderosa de Australia. Por muchos años lo fue. Ahora se retiró. Pero no puede. Somos bien amigos y hace un tiempo atrás yo le digo, ¿por qué no te sales del masonismo? Y se quedó callado. No me dijo. Yo le dije, ¿sabes por qué? Porque si te retiras te matan. Y me dice, sí, mi vida está en juego, yo no puedo retirarme, me dice. Me ha contado un montón de cosas, tenemos bastante libertad. Y yo hace, ¿cuánto? 3 semanas atrás lo visité y le dije, su nombre es Carlos, Charles, es australiano, le digo, Carlos, dime, ¿qué está detrás de este virus? Y me dice lo que los masones llamamos el nuevo orden mundial. El virus va a ser la excusa a través del cual vamos a introducir el nuevo orden mundial. Ahí se encuentra. Entonces, hermanos míos, nuestros ojos están contemplando un cambio increíble. La realidad que vamos a tener, si Dios así lo permite, la realidad que vamos a tener después del virus va a ser totalmente distinta a la realidad que tú y yo crecimos y disfrutamos durante todos estos años. No es esto lo que estamos viendo, no es la última crisis, porque la última crisis es de una crisis de plano religioso. Es cuando venga la ley dominical, cuando Estados Unidos imponga una ley dominical. Esa, cuando veamos que en Estados Unidos, y eso va a venir pronto después de esto, cuando veamos que en Estados Unidos las iglesias comienzan a controlar al gobierno para pasar leyes de carácter religioso, espiritual, que violan la conciencia, entonces también ya es señal que el rey del norte está sentado donde no le corresponde. Pero la imagen de la bestia no se puede formar mientras no caiga el rey del sur, porque el rey del sur mantiene la religión y la iglesia, la iglesia y el Estado aparte. Así que lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos, y son momentos grandiosos, hermanos, estamos viendo profecía siendo cumplida ante nuestra propia vista. No debemos ignorarlo. Vienen momentos portentosos ante nuestros. Antes que comience la persecución, la Biblia nos muestra, y si tenemos otra oportunidad me gustaría mostrarle cómo la Biblia profetiza que junto con la caída del sur viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo. Viene el fuerte pregón, y eso va a ser lo que lleva a que se levante la imagen de la bestia y la ley dominical y todo eso. ¿Qué debiéramos hacer? Hay otra señal que nos muestra. Quiero que veamos. Vamos de vuelta a Apocalipsis capítulo 11, antes de responder la última pregunta, porque ya se nos pasó la hora. Apocalipsis capítulo 11. Yo quiero que se den cuenta de la actitud que hay en el corazón de las personas cuando ocurre esto. El gran terremoto, el gran cataclismo. Estamos viendo un cataclismo a nivel mundial, hermanos míos. Todo el mundo está metido en este cataclismo. Ahora, déjenme decirles, el asunto del virus, yo he hablado con expertos que me dicen, ese virus es una excusa. Sí hay una enfermedad por ahí, pero los que están muriendo realmente no es tanto por el virus, sino que se está adjudicando mucha muerte al virus, que de otra manera no se adjudicaría porque hay una agenda detrás de ello. La agenda es crear en la mente del ser humano un estado de miedo para que nos sometamos sin ninguna batalla, nos sometamos al nuevo sistema, porque los gobiernos aparecen con el deseo de protegernos. Ahora,
La verdad la vamos a saber cuando lleguemos al cielo. No debemos gastar nuestro tiempo tratando de pelearnos que si existe, que qué es lo que están haciendo, porque tú y yo no sabemos ni nunca lo vamos a saber. Pero lo que podemos ver son las señales que Dios nos ha dejado. ¿Cuáles son las señales? Debemos poner nuestros ojos en lo que está ocurriendo con el cambio de poder. ¿Y cuál es la señal? La señal más grande es la caída del sistema económico. Ahora miren en el capítulo 11, en el versículo 13 nuevamente dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Así que cuando está ocurriendo este cataclismo en el cual está cayendo el rey del sur, ¿qué ocurre con los seres humanos? Se aterrorizan. Miren en el libro de Mateo lo que el Señor Jesús nos dice. Perdón, en el libro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículo 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Eso nos apunta allá por atrás en 1798. ¿Qué ocurrió? Cuando antes de aquel tiempo y después de aquel tiempo hubieron señales portentosas. Y en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos son conmovidas. El Señor Jesús nos habla aquí de un tiempo donde a nivel mundial van a haber temor, va a haber desfallecimiento, va a haber angustia. Y yo les digo, hay hoy día alrededor de todo el mundo, todas las naciones del mundo, sí o no, que hay angustia, hay temor, hay desfallecimiento, ¿sí o no? Claro que sí, pues. Y es eso, hermanos, que va a destruir en la mente del ser humano el poder del secularismo, porque cuando estén muriendo y vienen cosas peores, dice la hermana White que va a llegar el tiempo que miles de ciudades van a ser destruidas, cuando van a haber miles y miles de seres humanos muriendo alrededor nuestro, vienen cosas peores. Es eso lo que destruye la mentalidad secular. Claro, cuando tenemos dinero, está todo bien, el ser humano se olvida de Dios, pero cuando se saque la economía, cuando hayan grande cantidad de desempleados, donde no sabemos de dónde va a venir nuestra próxima comida, cuando hayan enfermedades, como lo que estamos viendo ahora, que hay miles y miles y miles de personas muriendo, y cuando lleguen millones de gente que muera, cuando hayan desastres naturales de tal naturaleza que nos dejen que miles de ciudades desaparezcan, se acaba la mentalidad secular y el ser humano naturalmente va a comenzar a buscar a Dios. Entonces el ser humano va a comenzar a ejercer poder contra los gobernantes políticos para que se pasen leyes. Y esas leyes van a violar nuestra conciencia. Y eso puede pasar, hermanos, así. Yo les digo que si mañana o esta noche o en unos días cayera un meteorito en el océano y se levantara una ola y destruyera miles de ciudades de un tirón, yo les digo que en ese momento el ser humano va a comenzar inmediatamente a decir, ¿qué debemos hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está ocurriendo? Y se destruye la mentalidad secular. Así, en un momento. No se necesitan meses ni años para que ocurra. Puede ocurrir así. Así que, hermanos, tenemos que pensar en forma sabia. La gran mayoría de nosotros estamos viviendo en las ciudades. Y las ciudades van a ser afectadas terriblemente. Ya vimos cuán rápidamente pueden cerrar las ciudades, cuán rápidamente pueden quitarnos nuestra libertad, cuán rápidamente pueden cerrar las iglesias. En un día, en un momento, boom, gone. Se fue. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para confrontar lo que está ocurriendo alrededor nuestro? La señal más grande es la caída económica.
Si cae la economía, hermanos, ya sabemos que el rey del norte se levantó y que en un tiempito lo vamos a ver. ¿Sabían ustedes que el Papa llamó a Roma a todos los gobernantes importantes, a todas las cabezas de Estado, a todos los que son líderes deportivos, a todos los ha invitado a Roma el 14 de mayo, pero ahora lo ha puesto para el 14 de octubre, para que vengan para estudiar juntos cómo establecer un nuevo sistema de educación mundial? Y hermanos míos, es el Papa que ha citado esta reunión. ¿Qué les está diciendo? Que él ya está actuando como líder mundial. Entonces las señales están ocurriendo una tras otra y debemos estar despiertos. ¿Qué debemos hacer? No debemos responder con miedo. Ahora, debes tener miedo si tu vida no está en Cristo. Si tu vida no está en Cristo, entonces debieras tener miedo, porque no tienes protección, no estás cubierto. Pero si estás en Cristo, no hay temor. Pero si estás en Cristo, lo más seguro es que hasta este momento tú has estado durmiendo. Y hermanos míos, yo quiero decirles que esta crisis nos sorprendió a todos, hasta los más espirituales dentro de la iglesia adventista han sido sorprendidos con esta crisis. Y tristemente hay muchos pastores, líderes, incluso tristemente, algunos de nuestros líderes desde la conferencia general todavía no se despiertan para darle una alarma al pueblo de Dios y decirle, hermanos, hagan esto otro, todavía no se escucha nada. Pero hay pastores que están despertando, hay hermanos que están despertando y que están sonando la alarma. ¿Se acuerdan de la profecía de las 10 vírgenes? ¿Cuántas estaban durmiendo? Todas. Y el llamado los sorprende. ¡Bum! Bueno, así nos ha sorprendido, porque todos estábamos durmiendo, pero ahora debemos despertar. Y el despertar significa que vamos a dedicarnos, hermanos, a fortalecer nuestra relación con Cristo para tener la seguridad que estamos en Él y que nuestros vasos, nuestra vida está llena del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a cursar a través de esto. Si tu confianza está en que, bueno, yo voy a la iglesia y yo creo en esto, yo creo en otro, eso va a venir tal presión que como Pedro, cuando fue puesto sobre presión suma, negó a Jesús. Lo mismo nos va a ocurrir a nosotros si nosotros no estamos en Cristo y nuestra vida está totalmente sometida a Él. 100%, le hemos dado todo, le hemos entregado todo y le pertenecemos a Él totalmente y confiamos en Él tan solo. Él llega a ser nuestra vida. Eso es lo primero que debemos hacer. Debes investigar tu corazón, hermano. ¿Saben? Estamos entrando, si el Señor así lo permite, estamos entrando en el tramo final. Ahora ya vemos, hermanos míos, lo que viene detrás de esto y ya vemos el fin de todas las cosas. Lo que viene después de esto es rápido, puede ocurrir así. Entonces, debemos, hermanos míos, concentrarnos, no perder el tiempo en la oración. Pasar mucho tiempo en oración y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo está mi corazón? Abre mis ojos para que yo vea mi situación verdadera. Dejar de engañarnos a nosotros mismos, hermanos. Si tienes pecados a los que estás aferrados, tienes que entregarlos, tienes que confesarlos, tienes que abandonarlos. Si tienes hábitos de vida que están en contra de la voluntad de Dios, si estás bebiendo, comiendo, haciendo cosas que van contra de la voluntad de Dios, tenemos que entregarlo, hermanos. En rebelión no vamos a entrar al cielo. Ya hemos como pueblo vivido en rebelión por más de 100 años y miren dónde nos ha llevado. A ningún lugar, estamos más muertos que los huesos que vio Ezequiel. Debe haber un reavivamiento dentro nuestro y el reavivamiento requiere que haya una reforma. Debemos buscar a Dios de todo corazón, debemos orar hasta que nuestra vida esté asegurada en Cristo Jesús y tenemos la certeza de la salvación y que nuestros pecados han sido perdonados y que el Señor nos ha dado la libertad de nuestros pecados, hermanos. Hay una labor que hacer
y es una labor de reforma profunda. Tenemos que investigar cada aspecto de nuestra vida y de nuestra vida en nuestros hogares. Debemos juntarnos como parejas, como familias, investigar lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos viendo en la televisión? ¿Qué estamos escuchando? ¿En qué perdemos el tiempo? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué son las cosas que tiene nuestro corazón? El Espíritu Santo debe revelarlo y no debemos escatimar nada, hermanos. No importa cuán difícil, cuán doloroso, nuestros pecados deben ser abandonados, porque tenemos un corto tiempo para que el Señor nos dé el carácter de Cristo. Debemos confiar en Cristo, aferrarnos a su justicia para poder tener plena paz en Él. No juegues. Si tú juegas, tristemente, el que juega va a terminar perdido, hermanos. Ahora es el todo por el todo. No hay campo medio, como lo hemos estado haciendo, sentándonos en la reja, sí, que no pago el diezmo, que no voy a la iglesia, que hoy quiero dormir, que bueno, yo hablo de esto, me robo esto, que miento. No, hermanos, eso se acabó. Tú no vas a entrar al cielo si estás jugando con Dios. Es el todo por el todo. Nos entregamos completamente y dejamos que Cristo nos limpie completamente y nos dé la victoria completamente, o nos perdemos completamente, hermanos. Se acabó el tiempo de juego. Segundo, debemos pensar en nuestra realidad física. La vida en la ciudad se va a hacer eventualmente imposible. Hermanos, aquí en Australia, yo no sé en Estados Unidos, aquí en Australia la gente se estaba peleando por el papel higiénico. ¿Saben ustedes que se acabó el papel higiénico en los supermercados aquí en Australia? Y cuando se encontraba papel higiénico, la gente se agarraba a golpes por el papel higiénico. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando se acabe la comida en las ciudades, hermanos? Se va a acabar. ¿Saben que en Australia, la ciudad de Sydney, si ocurre lo que ocurrió nuevamente y no hubiera línea de reabastecer los supermercados, si eso se cortara, saben que menos de una semana se acaba toda la comida. Lo vimos ahora. Llegó un momento que uno iba a los supermercados y los supermercados estaban pelados, y Australia es un país rico, tenemos exceso de comida, porque la gente se volvió loca comprando. ¿Les pasó a ustedes también o no? Va a llegar el momento que no va a haber comida, hermanos. Y los que estén en las ciudades no van a tener qué comer. Vienen momentos en que va a haber guerra. Mi esposa ha tenido 3 sueños. 3 sueños se han repetido. El mismo sueño se ha repetido 3 veces, en que ella ve aviones, bombarderos que vuelan sobre nuestra cabeza y pasan y tiran bombas en la ciudad de Sydney. Viene guerra, hermanos, y viene guerra grande. El espíritu de profecía así lo dice. Y cuando viene guerra, ¿quiénes son los que sufren más? Las ciudades. Cuando la gente tenga hambre, va a matar por comida. Vienen cataclismos que van a destruir miles de ciudades. Lo que debemos hacer, hermanos, es salir de las ciudades. Debemos salir de las ciudades para poder trabajar las ciudades de afuera. Esto ya debíamos haberlo hecho años atrás. Los adventistas no debieran estar en las ciudades. Pero tristemente no hemos escuchado, hemos estado sordos, poniéndose excusas, que a lo mejor no pasa. Pero ahora viene, hermanos, si no ocurre con esta crisis, viene otra crisis peor. Si tarde o temprano viene, hermanos míos. Entonces, ¿qué debemos hacer físicamente? Hay que salir de las ciudades. ¿Cómo salimos de las ciudades? Bueno, estudien, hermanos. Hay mucho consejo en las Sagradas Escrituras. Júntense a estudiar lo que el Espíritu de Profecía dice en cuanto a salir de las ciudades, a dónde ir, qué terrenos buscar, cómo cuidar de los ancianos, qué tenemos que hacer para salir como iglesia. Todo eso ustedes tienen que discutirlo, tienen que hablarlo, hermanos. No lo ignoren. El que pone su cabeza en la arena va a ser llevado por la ola, hermanos. Hay que abrir los ojos y hay que estar alertas. Hay que ser inteligentes. 2, 3. Si tienes dinero en el banco, lo vas a perder. Ahora llegó la hora que hay que sacar el dinero y las posesiones materiales y hay que ponerla en la predicación
del Evangelio. Viene un momento en que el Señor nos va a dar luz, vamos a tener un poquito de libertad y paz nuevamente, y ahí es cuando la iglesia tiene que hacerlo todo. Va a ser un periodo corto de tiempo antes que comience la persecución. Tenemos que predicar a través de la televisión. Todos los medios tienen que ser cubiertos, tiene que haber un maremoto de predicación. Y eso va a requerir mucho dinero. El dinero, entonces, hermanos, hay que orar. Tienes que pedirle al Señor, Señor, muéstrame cuándo, cómo, a quién, a dónde. El Señor te tiene que dar la sabiduría, el vender tus posesiones, el buscar. Si tú tienes dinero, tienes entonces que pensar en los hermanos que no tienen dinero. Tiene que haber provisión. Tenemos que irnos a vivir como en Hechos capítulo 3. Ya no, lo que es mío ya no es mío, nos pertenece a todos. Ahora vamos a pensar en comunidad. ¿Cómo tenemos que ir? ¿A dónde vamos a ir para proveer para todos los hermanos que tengamos un poquito más de libertad? Si salimos al campo, a lugares recluidos, donde podamos crecer nuestra comida, tener casitas sencillas, tener agua, a proveernos de nuestra propia electricidad y todas esas cosas, vamos a tener un poquito más de tiempo, hermanos. Si te quedas en la ciudad, cuando salgas a las carreras, lo vas a haber perdido todo, absolutamente todo. Porque viene la última señal, cuando el Papa se levanta, se pasa la ley dominical, van a haber muchos adventistas que van a salir, que no escucharon y lo van a salir con una mano adelante y con la otra atrás. Podrían haber usado sus recursos, pero no los usaron. Podrían haber vendido sus propiedades, pero no las vendieron y ahora se las entregaron al mundo y salen sin nada. Ahora, tú puedes decir, el pastor Samuel Braga es fanático, está loco, y puedes seguir comiendo tu comidita contento en tu casa, palmeándote en la espalda, que nada va a pasar. Pero va a llegar el día que te vas a acordar de mí, hermano. Puede que no sea ahora, pero tarde o temprano viene. Y tenemos que actuar de acuerdo a las señales que el Señor nos está dando. Actuar inteligentemente, sabiamente. El prudente siempre está cubierto porque actúa con prudencia, hermanos. Así que, ¿qué es lo que hemos visto en esta noche, o en esta mañana? Hemos visto que para que se pueda levantar el papado, el rey del sur, los poderes políticos han de caer. Y ya hemos visto bastante material bíblico que nos muestra eso. ¿Y cómo sabemos que estamos a ese punto? Por dos señales. La señal mayor es la caída de la economía. Y lo que lleva junto con eso es tremendo cataclismo que produce la caída, que produce gran terror en el corazón de los seres humanos. Y eso es lo que estamos viendo alrededor del mundo, en todos los países. Todos los países están, los países musulmanes, los países budistas, los países hinduistas, los países cristianos, están todos bajo la misma tapa. Todos están muertos de miedo, asustados. Estamos viendo al Papa llamando al mundo a venir a Roma. Entonces, hermanos, es señal de que algo va a ocurrir y tenemos que estar listos. Tenemos que estar, primero, preparación espiritual. Si tú no puedes salir de la ciudad y estás preparado espiritualmente, estás bien, te vas a salvar. Si el irte al campo no te salva espiritualmente, el irte al campo va a ayudar que tengas más libertad y puedas tener una vida un poquitito más cómoda, un poquito más de tiempo. Pero la necesidad más importante es nuestra preparación espiritual. Pero debemos ser sabios, debemos planear salir de las ciudades y debemos ver qué hacemos con nuestros dineros. Por poquito o por mucho que tengas, arrodíllate y pídele a Dios que te muestre qué hacer con aquellos dineros. Saben, yo tengo, mi hija no está en la iglesia al momento y ella tiene un novio con el cual vive, mi hija mayor, y hace de 3 semanas atrás, el suegro, bueno, no es suegro porque no están casados, pero el suegro lo vamos a llamar, los sentó. Este es un hombre que tiene mucho dinero, que está, como se llama, muy metido en las cosas porque él estuvo a cargo de establecer, aquí se ha estado poniendo una internet rápida en todo el mundo, en toda Australia, y él estuvo a cargo de eso. Y él los sentó hace un tiempo atrás y les dijo, yo quiero que sepan que la realidad que ustedes crecieron llegó a su fin. Y que lo que vamos a ver luego que pase esto es totalmente distinto a lo que ustedes conocieron. Él les dijo
que él sacó todo su dinero, es un hombre riquísimo, sacó todo su dinero, compró oro, porque bueno, eso es lo que él cree, que es la manera que puede proteger su dinero, pero no lo va a poder hacer. Se compró pistolas aquí en Australia, las armas son ilegales, uno no puede tener armas, pero él fue y se compró armas porque él sabe que le van a tratar de venir a robar su oro. Tristemente no tienen la luz que nosotros, pero saben, muchas veces los hijos de las tinieblas son más sabios que los hijos de la luz. Ellos pueden ver lo que está ocurriendo y están actuando de acuerdo al poquito conocimiento que ellos tienen. Nosotros tenemos mucho conocimiento y somos como el avestruz con la cabeza en la arena. No queremos reconocer que, hermanos míos, el tiempo del fin está llegando. Para mí es felicidad. Yo vengo escuchando estas cosas desde que yo soy niño, 50 años que yo vengo escuchando estas cosas y ahora las veo con mis propios ojos. Pablo, el apóstol Pablo, está celoso de mí. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, ellos les hubiera encantado vivir en nuestros días, ver el cumplimiento de las profecías, y tú y yo lo estamos viendo. No metan la cabeza debajo de la almohada, hermanos. Abran sus ojos, háblenle a sus amigos, a sus familiares, díganle, prepárense, porque Cristo viene. Cristo viene. El mensaje adventista no es un mensaje mentiroso. Las profecías que hemos estado enseñando y que se nos han enseñado por años se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, hermanos.